La banca europea se enfrenta a grandes desafíos a lo largo de este ejercicio 2020. La rapidez en la toma de decisiones al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, ha creado una brecha importante con respecto al sector aquí en Europa, donde parece que no terminan nunca los ajustes. Vamos a ver cómo está realmente la banca del viejo continente y para ello está con nosotros Juan Avillán, que es el director del Máster en Finanzas y Banca Digital del IEB. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, esa brecha que comento entre la banca de Estados Unidos y la banca europea no es solo en bolsa, ¿no? En el comportamiento que hemos visto del sector en Estados Unidos desde que tocó fondo en la última crisis, con el comportamiento que han registrado los bancos aquí en Europa. ¿En qué más se nota que la banca estadounidense lleva la delantera? Bueno, pues principalmente en que la banca europea está en una clara desventaja frente a la estadounidense. ¿En qué sentido? Primero, los tipos de interés. Aquí los intereses ya sabemos todos que son cero, con lo cual obtener rentabilidad es muy difícil. Por otro lado, el tema de los requerimientos de capital. Los requerimientos de capital son extremos, es decir, se está estrangulando por los dos sitios. No, si se pide más capital, después de haber hecho los esfuerzos desde Europa de una forma, y sobre todo en España, de una forma importante, al pedir más capital habría que obtenerlos vía cuenta de resultados, pero es imposible con unos tipos de interés bajos obtener, llegar a ese capital por la vía de la cuenta de resultados. Esos son dos de los principales motivos. El tercer motivo, pues ahora ya vemos que vienen nuevas normas a estrangular un poco más el sistema financiero. ¿Qué es lo que denota esa debilidad que estamos viendo en la banca europea en los últimos ejercicios, que como vemos no termina de levantar cabeza? Como dice, duele mucho esa situación de tipos en mínimos, pero ¿qué es lo que realmente demuestra esa debilidad? La debilidad viene por varios motivos. Por ejemplo, la banca europea todavía no ha terminado de hacer sus deberes. La banca española tiene una clara ventaja. La banca española hizo un esfuerzo enorme después de la crisis. En España fue una crisis hipotecaria, fue una crisis donde cogía a los bancos con 1 billón de euros en hipotecas, de los cuales 400 y pico mil millones era crédito promotor y constructor, que la banca absorbió. Y la banca absorbió 300 y pico mil millones contra sus propias cuentas de resultados. Vemos en los resultados del 2012, etcétera, etcétera, y que han ido absorbiendo los bancos. Ha sido un esfuerzo enorme, pero ha sido un esfuerzo enorme no solamente por esa parte, sino también por reducción de costes, es decir, reducción de plantillas, modernización, reducción de oficinas, etcétera, etcétera. Son unas tareas que todavía en Europa no se han realizado de una forma importante. De ahí que el ratio de eficiencia de la banca española frente al ratio de eficiencia de la banca europea es muy diferente. En Alemania estamos rozando casi el 90% de un ratio de eficiencia, cuanto más bajo es mejor, mientras que en España pues podemos estar hablando de un entorno de un 50 y pico por ciento, 40 y pico, 50 y pico por ciento del ratio de eficiencia de los principales bancos españoles. La media europea, pues estamos hablando de un 60 y pico por ciento, es decir, es más barato ganar un euro en la banca española que en la banca europea. ¿Queda mucho ajuste precisamente en la banca nacional, la que tenemos más cercana? A ver, lo que tenemos encima de la mesa es algo complicado. ¿Por qué? Yo lo compararía con la industria del automóvil. La industria del automóvil tiene que hacer una transferencia desde motores de gasolina y diésel a motores eléctricos. Pues la banca está haciendo lo mismo con la digitalización, pero esa digitalización que lo que supone es un enorme coste y una enorme inversión precisamente en sistemas informáticos. Además hay que añadirle pues esos tipos de interés cero, además hay que añadirle que hay que hacer una reforma de reducción de costes, una reforma de reducción de oficinas, una modernización, un cambio de hacer la banca, es decir, en ello no es que sea dos pelotas que tengan el aire, sino que se le están poniendo hasta cuatro pelotas en el aire con las que tiene que estar jugando, y además con palos en la rueda. ¿Por qué? Pues porque el Banco Central Europeo no puede seguir con unas exigencias de capital, mientras que enfrente al otro lado del Atlántico, en Europa dicen que no, en Estados Unidos dicen que no a Basilea III, no cumplen Basilea III, dicen que no les interesa tenerlo, protegen más a sus bancos, y al fin y al cabo lo que es importante en una sociedad financieramente es que tus bancos sean dinámicos y que te ayuden a impulsar a las empresas.
La solución pasa sí o sí por las tan manidas fusiones. Ya hemos visto muchas aquí en España, pero se pide una nueva ronda, incluso se habla de fusiones transfronterizas. ¿Lo ve factible, viable a corto plazo? A ver, yo a corto plazo las transfronterizas no las veo. Eso no quita para que ahora mismo, mañana, esté saliendo las noticias de que haya una fusión transfronteriza. A ver, las fusiones que se están haciendo, el claro ejemplo es la del Banco Santander y el Banco Popular. Eso es una operación magnífica. ¿En qué sentido? Primero, el contribuyente no paga un duro por ella. Y segundo, lo que estamos fusionando son dos entidades en las que se solapan completamente. Donde había dos oficinas del Banco Santander, había dos oficinas del Banco Popular. Al juntarlas, se mantienen los mismos clientes, se les digitaliza, se reduce el número de oficinas, se especializa al personal y se reduce el personal. Con lo cual, estamos obteniendo una mayor rentabilidad. Eso es una fusión de defensa. Es una fusión totalmente defensiva frente a una fusión expansiva. ¿Qué sería una fusión expansiva? Pues lo que intentó la banca española y que el gobierno italiano puso siempre todas sus trabas. Pues cuando el BBV intentó comprar el Banco Nacional di Lavoro o cuando el Banco Santander también intentó entrar en la banca italiana, eso es una fusión, son fusiones o son adquisiciones de expansión. ¿Por qué? Pues porque eso implica más capital, más exigencia de capital de que estamos hablando, implica una serie de costes mayores. Luego los réditos son mayores porque estamos cogiendo un banco que a lo mejor tiene un ratio eficiente del 60 y pico % y lo vamos a reducir a un 40% y entonces obtendremos unos grandes beneficios. Pero en líneas generales ahora mismo no está la banca, ni la banca española y en general, y mucho menos la europea, yo entiendo, para hacer fusiones de expansión. Están más para hacer fusiones de defensa, es decir, de reducción de costes. Hablando de la banca española, no sé qué nota le pondría en términos hablaba de ese cambio, ¿no? Comparándolo con la industria del automóvil, ¿qué nota le pondría en digitalización a la banca española? ¿Se ha entendido realmente que ahora mismo el cliente demanda otro tipo de banca? Sí, el cliente demanda otro tipo de banca. Estamos viendo, hoy había una noticia sobre un cambio, me parece que era el Banco de Santander, que se está digitalizando y está cambiando a todos, a muchos empleados los está pasando al área digital, donde está cambiando la forma de comercialización y realmente está teniendo un éxito bárbaro. ¿Qué más ejemplos tenemos? Un ejemplo de defensa es Bizum. Bizum pertenece a la banca, ya tiene 6 millones de clientes. Está evitando que empresas como pueda ser Google, como puede ser Amazon, que no pagan impuestos en Europa, que se llevan el dinero a través de Irlanda y de Luxemburgo, se lo están llevando a las Barbados, que no cumplen con ningún tipo de normativa de ninguna clase, que no dan garantías al inversor. Ellos quieren entrar en el dato, quieren entrar en el dato real. El dato real es el de la banca. El dato de Google no es real. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros navegamos, lo que miramos son sitios que nos gustarían, frente a la banca que tiene el dato real de las personas, que lo utilizan, que lo respetan y que lo cuidan. Y ese dato es el que quieren acceder estas empresas a coste cero y después de todas las inversiones y todos los requerimientos y toda la seguridad que tiene que estar dando la banca. ¿Cuál sería el gran reto? Ha enumerado un montón de dificultades, de palos en las ruedas que tiene el sector financiero. ¿Cuál sería, piensa, el gran reto para este 2020 del sector financiero, pensando sobre todo en el nacional? Pensando en el nacional, el reto continuo va a ser la digitalización, eso está claro, y en ello están, y los frutos ya se empiezan a ver, y los vamos a ir viendo más. Vamos a tener una banca moderna, vamos a tener una banca avanzada, vamos a tener una banca totalmente digital, y eso lo vamos a ver, pero el gran reto es traspasar este calvario, es decir, el calvario de los tipos de interés cero, el calvario de los requerimientos del Banco Central Europeo de más exigencia de capital y el calvario también de lo que nos pueda traer próximos gobiernos. ¿En qué sentido? Hemos visto cómo con el tema de las hipotecas se ha trasladado a la banca el pago de las comisiones, el pago de los impuestos, etcétera, etcétera, y todo el mundo decía, bueno, al fin y al cabo veremos cómo la banca se lo traslada al cliente. No ha sido así. Las hipotecas han bajado de precio, no se ha trasladado el coste a los clientes y lo ha asumido una vez más, asumiendo el mayor grado de competencia, porque la banca española es hipercompetente, ha asumido esos costes y sigue haciendo. ¿Qué es otro reto que tendrá? Pues esas fusiones defensivas. ¿Por qué? Pues porque los bancos medianos o más pequeños pues realmente están ya prácticamente, después de haber sido bancos buenos, de haber sido unos bancos con unos buenos sistemas, con un bien hacer, realmente es prácticamente imposible que puedan seguir adelante con estos requerimientos. Creo que el Banco Central Europeo, igual que ha hecho Estados Unidos, debería cuidar un poco más a su propia banca.
Juan Abellán, profesor del IEB, gracias y hasta una próxima. Muchas gracias a vosotros. Y recuerden, tienen más información en Fansa Markets de Dirigentes Digital.